El Barcelona avanzó a las semifinales de la Copa del Rey y ellos siguen oliendo el segundo título del año, así con unas ganas de volverse a encontrar, con la gloria momentánea que da los resultados y los títulos, además de la paz y la confianza. Con Barack Feber y Richard Méndez vamos a analizar la victoria con gol de Dembélé, que estuvo versión, crack en este partido en el Camp Nou. Y la derrota de la Real Sociedad, una Real Sociedad que jugó con uno menos y que no sé, les voy a preguntar a ustedes si esto condicionó el desenlace del partido. Richard, arranco contigo. ¿Te convenció este Barcelona ganándole 1-0 a la Real Sociedad y clasificándose a las semifinales de la Copa del Rey? Gusto como siempre, Caro Barak. Yo creo que esta versión del Barcelona viene bastante mejorada. A ver, si hasta antes de este partido uno repasaba las estadísticas de posesión de pelota y después las comparabas con los duelos aéreos ganados, con la cantidad de intervenciones en defensa de Marc-André ter Stegen y de sus centrales, te dabas cuenta que algo no cuadraba. A partir de este partido yo podría decir que sí, que las cosas van en la misma armonía, es decir, un equipo que domina la tenencia de pelota, que domina los pases en campo rival, que gana los duelos individuales, que gana en defensa, no sufre tanto, no se expone tanto. Sí, te diría que sí, que Barcelona por fin pareciera haber empezado a juntar esos dos factores que son siempre tan importantes y que van de la mano de la filosofía de Xavi. Por otro lado, también es bueno ver que todo no se centre solamente en lo que es capaz de hacer Gavi, por ejemplo. Vimos un partido donde Koundé partía lateral por la derecha, donde Dembélé de verdad tiene un desarrollo de partido donde se convierte en la gran figura, pero que además de eso encontramos un eje como lo fue Frankie de Jong, que hace un partido espectacular. Ciertamente hay momentos que condicionan, no digo el partido, pero sí el accionar del rival, que fue la expulsión de Brais Méndez tan temprano del partido, hizo que la Real Sociedad diera varios pasos atrás y tratara de jugar acortando los espacios. Pero me parece a mí más que Barcelona entendió dar amplitud por los costados y esa profundidad que era tan necesaria también en las llegadas desde el lateral de la derecha sobre todo. Me parece a mí que empezamos a ver una versión que se acerca a lo que tanto nos han venido en Barcelona. Claro, estamos a mitad de temporada. Es bueno que empiece a verse que funcione ahora y que funcione estando Barcelona líder en el campeonato. Claro, porque quizás, Barack, en esta victoria no solo hay que mencionar a Dembélé, que quizás le dio más razones a aquellos que preguntan que por qué Xavi le tiene tanta confianza a este jugador, que fue clave, que marcó el gol, sino lo que ha dicho Richard sobre ter Stegen. Aquí estamos viendo los goles de Dembélé con Barcelona, 18 con el pie derecho, 21 con la zurda, 1 de cabeza. Bueno, este fue un gol que dio la clasificación a las semifinales. Pero cuando se relajó el Barça, después de estar arriba en el marcador, la Real Sociedad como que lo intentó. Y allí ter Stegen fue clave, porque tuvo sus apariciones, porque volvió a dejar la portería en cero. Entonces, si le quitamos de la ecuación a Dembélé y a ter Stegen, la historia hubiese sido otra, ¿no? Sí, seguramente sí, Caro, Richard, pero es la misma historia de siempre. Todos los partidos del Barça, con algún agravante o algún atenuante en el camino, tienen el mismo guión, sobre todo después de la Copa del Mundo. Empieza muy bien el Barça. La diferencia es que aquí empieza muy bien, pero realmente muy bien. El partido que hace el Barça cuando juegan 11 contra 11 es muy bueno. Aún 0-0, aún sin poder anotar gol, el Barcelona dominó. El Barça hizo ver muy pequeño a la Real Sociedad, presionó muy bien arriba, robó balones, generó oportunidades de gol. Dembélé, antes de meter su gol, ya estaba siendo la figura del equipo. Pero después cae el gol, el Barça está con un hombre más y cuando parece que tiene todo a modo para vivir tranquilo, ¿no? El Barça no puede vivir tranquilo, ¿no? Ni siquiera haciendo un juegazo como el que hizo en el primer tiempo. Entonces, el segundo tiempo, con todo a favor, con la victoria parcial, con un hombre más en la cancha, es cuando vemos al Barça de siempre que sigue siendo incapaz de controlar los partidos, de cosechar tranquilamente lo que ellos mismos siembran, porque realmente el primer tiempo del Barça contra la Real Sociedad fue muy destacado. Es verdad. Es más, hubo momentos en este partido que hicieron que Xavi en la rueda de prensa lo destacara, porque le tiró, por supuesto, sus elogios a Dembélé, pero volvió a hablar del por qué le cuesta tanto cerrar los partidos. Y este tema del por qué le cuesta tanto cerrar los partidos es lo que no terminamos de entender, el por qué. ¿Por qué cuesta tanto hacer el 2-0? Bueno, ¿Cuál es el problema? En principio, claro, hay una muy buena resistencia de la Real Sociedad, que después de la expulsión de Brais Méndez se ve obligada a minar de gente su parcela. Hay un mérito también al rival, porque después de la expulsión de Brais Méndez,
La Real Sociedad pierde Bien un hombre. expulsado, ¿no? Bien Sí, sí, no, expulsado. totalmente bien expulsado. Lo que hay que entender es de lo que empieza a sufrir la Real Sociedad al perder a tu hombre que es de transición para las salidas de la mitad de la cancha, porque es alguien que recupera, pero que es alguien que facilita y mucho la transición. Ya por ahí tienes un equipo disminuido a la hora de ir hacia el frente. Entonces, la Real Sociedad no le quedaba más remedio que tratar de mantener el partido vivo, de ocupar bien los espacios en defensa, incluso perdiendo 1-0. Es mejor estar perdiendo el 1-0 que salir como galgos desesperados al arco de enfrente, porque te puedes terminar encontrando con un marcador mucho más adverso y más difícil de remontar. Eso por un lado, en cuanto a los méritos de la Real Sociedad. Después este Barcelona, yo no sé si achacárselo en cierto modo al exceso de juventud de algunos chicos que terminan de relajarse. Hay momentos del partido donde hay que tener la concentración al máximo, y cuando lo estás ganando, como lo ganaba el Barcelona, con un rival, con 10 hombres en cancha, viendo la facilidad con la cual podías llegar, no tenías por qué relajarte y disminuir un poco. Eso estaba sucediendo. Faltaba a veces ese don de mando que uno dice, bueno, esperas que lo encuentres en la figura de Busquets, esperas que lo encuentres en otros actores. De pronto Frenkie de Jong también era alguien importante en esa mitad de la cancha. Pero después tú ves lo que está en el frente y hay que empezar a repartir algunas culpas. Por ejemplo, me voy a Lewandowski. Lewandowski no es el mismo Lewandowski después del Mundial. Exactamente, no puede ser un elemento que esté en el área esperando que le llegue una pelota. Lewandowski tiene que entender que en situaciones de partido como la de ayer, tienes que ser un actor más que facilite la tenencia y la recuperación de pelota y la participación del juego colectivo. Por algo estás dentro de ese famoso Gen Barça. Y eso es lo que tiene que entender Lewandowski. Ahora, eso forma parte también del verbo de Xavi. Eso no es solamente culpa del jugador. Xavi es el que tiene que hacer que él asuma esa posición. Solamente por nombrarte un caso. Esa es la figura de Lewandowski que yo vi en el partido de ayer. No solamente alguien que espera una pelota en el área. ¿A ti no te convence entonces el Barcelona? A Barak me entendí que tampoco. No, mucho, ¿verdad? Muchísimo. No. ¿Te convence? Muchísimo. El primer tiempo fue increíble. El tema es que no es un equipo que pueda jugar durante los 90 minutos a un nivel óptimo. Por eso, ¿qué hubiese pasado? Aunque lo hubiera no existe, yo sé, es antipático siempre preguntarlo, pero sí, por la Real Sociedad hubiese estado el Merino, el Silva, hubiese estado la Real Sociedad que hemos visto en partidos al 100%. No sé si hubiese sido lo mismo, la misma historia para este Barcelona, porque incluso dicen que la expulsión lo condicionó todo, pero la Real Sociedad creo que por momentos jugó mejor con 10. No, totalmente, y el Barça jugó peor con un hombre más, esto está claro. Por eso. Y agrega que Oyarzabal viene saliendo de la lesión también. La Real Sociedad no tiene la capacidad de palancas y todo lo que hace el Barcelona para una crisis económica terrible, tener tantas opciones para suplir a sus lesionados, ¿no? Con un equipo como la Real Sociedad, que está bien en la liga, que está haciendo una gran temporada, sufre de bajas tan importantes con las que mencionas, pues evidentemente el nivel va a repercutir en la cancha. Pero el Barça, contra Merino, contra Oyarzabal, contra el Chino Silva, contra Carlos Vela y Griezmann, si regresa a la Real Sociedad, este Barça, el del primer tiempo, no habría tenido problemas. El tema es el Barça del segundo tiempo, ¿no? Que el fútbol se juega 90 minutos y que el Barça ha tenido la fortuna, el fútbol, pero también la fortuna de que no le reste puntos o eliminatorias sus bajos rendimientos en los segundos tiempos. Recordemos el partido contra el Atlético de Madrid, solamente por mencionar un partido, ¿no? De los que hemos visto en 2023, que realmente el Barça empezó muy bien y la misma historia. Y no lo acaba perdiendo porque Araujo en la línea de gol salva lo que hubiera sido el punto para el Atlético de Madrid. Entonces, sí, hay muchos hubieras que podrían condicionar a este Barcelona. Pero también, es decir, si Frenkie de Jong en el primer tiempo hubiera estado un poquitito más certero, es increíble. A ver, no es un goleador, pero no dio una, ¿no? Falla un increíble de cara a la portería vacía. Le quita un gol a Lewandowski, literalmente se lo quita porque funciona adelantada y no se puede quitar de la pelota encima. No, el Barça merece dos análisis, uno muy positivo, que es el del primer tiempo, y otro que parece otro equipo, que es el segundo tiempo, y el tema es que no es circunstancial, es algo que se repite. Y por eso Xavi en su, síntesis, análisis, reflexión del partido dice que está contento por esos 60 minutos que le parecieron brillantes, que sí es un tema arreglar el de no cerrar los partidos. También dijo que a Pedri lo sacó por precaución, por ese pisotón en la rodilla, pero que no duda que estará para el próximo partido. Vamos a aprovechar de ver lo que sigue para el Barcelona, después de haber logrado
las semifinales de la Copa del Rey, porque nadie descansa en el fútbol español, que ustedes ven por ESPN Plus. Por allí, si son suscriptores, lo bajan cada uno de los partidos. Y es esta visita a Girona este día 28 de enero, este sábado. Después vendría la visita al Real Betis, reciben al Sevilla, visitan a la Villarreal, y ahí viene la Europa League. Recuerden, el Barça está en la Europa League y no en la Champions. Allí van a enfrentar un ida y vuelta en Manchester United, y entre esos dos partidos europeos está recibir al Cádiz y luego ir a Almería, si no me equivoco. Entonces, Pedri estaría para Girona. Lo de Dembélé, o sea, yo quiero quedarme lo de Dembélé. Dijo, y pensando en ese calendario que tienen, Richard, que Dembélé, bien trabajado, puede ser fácil el mejor jugador en su posición. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y cuán importante es que Dembélé dé más partidos como el que dio este miércoles en Copa del Rey? Es importantísimo que Dembélé pueda tener despliegues como el que tuvo. Dembélé me funciona más por la derecha que por la izquierda, tratando de hacer esa diagonal permanente. Me gustó más en este partido, por lo menos frente a la Real Sociedad. El tema es que con Dembélé siempre las cosas cambian, ¿no? Volver a escuchar eso, que Dembélé pueda ser el mejor en su posición, me hace recordar aquellas palabras de Laporta cuando decía que Dembélé era mejor que Mbappé, y después no sabía Barcelona cómo hacer para apartar al jugador de la plantilla, que incluso Xavi se prestó para eso, para recordar un poco, que no hace demasiado tiempo de eso, ¿no? Lo cierto es que Dembélé, dentro de su juventud, creo que muestra la madurez ya también como para poder ser la figura y el protagonista de un partido. El talento lo tiene de sobra para eso. Creo que también a veces es mal utilizado Dembélé. No digo porque no le vaya bien jugando por la izquierda, pero es que el Dembélé que vemos cuando está por derecha, cuando tiene respaldo como el que encontró ayer en Koundé a sus espaldas, hace ver que el jugador brille con una naturalidad que no le encuentras en los otros partidos cuando se le tira a él por el costado a la izquierda y se tiene por la derecha, por ejemplo, a Rafinha. Creo que eso forman parte de esos retoques que hay que mantener en torno a la figura de Dembélé. Claro. Un comentario más, Barak, sobre lo que se viene para el Barcelona y la posibilidad de que le puedan dar continuidad a esa primera parte, el ejemplo de cómo juegan de una manera brillante cuando quieren. Sí, es mejor este Barcelona, deja muchos más esperanzas y avisos para el optimismo, pero no es primera vez que este Barça empieza a arrancar solo para estrellarse en el momento menos pensado. Contra el Real Madrid hace un partido completo, ¿no? Sigue siendo excepcional porque más allá de la versión anestesiada que encontró el Real Madrid en la final de la Supercopa, pues el Barça ahí tiene una pista de cómo sí se puede, cómo sí lo hizo en algún momento. Pero si vas a apostar en la figura de Ousmane Dembélé para que este Barça sea diferencial, ahí está el problema. Este Barça fue diferencial contra la Real Sociedad porque tuvo a Ousmane Dembélé en éxtasis. No siempre va a estar en éxtasis, y no es el problema, sino que va a ser o un futbolista de 9, 9.5, como fue contra la Real Sociedad, o de 0. No va a haber término medio, ni siquiera va a ser malo o bueno. Siempre va a ser o muy malo su partido o extraordinario. Y es el único jugador realmente que te puede cambiar la dinámica del Barcelona. Los demás son buenos y el Barça tiene un buen plantel, pero no tiene jugadores de esa categoría. Y ese es el tema principal. Que si tiene que apostar todo a cómo amanece Dembélé, si se para con el pie derecho o con el pie izquierdo, entonces el Barça seguirá teniendo vaivenes y no podrá ser un equipo confiable. Es el mayor reto que tiene el equipo de Xavi. Mientras tanto, nosotros queremos invitarlos a que no se pierdan nada de la acción del fútbol español, porque sí, tenemos los partidos más importantes y seguimos siempre al Barcelona, que estará enfrentando al Girona este sábado a las 10 de la mañana, hora del este. A despertarse temprano, tienen ya un plan, un desayunito con el fútbol español por ESPN Deportes y por ESPN Plus.